hace unos días, una semana aproximadamente, en Instagram y también en TikTok sobre teorías conspirativas. Es muy abarcativo, lo sé, pero a mí no sé por qué siempre me gustó el tema, me interesa. Sé que muchas son para desestimar quizás rápido, pero está bueno conocerlas, está bueno saber de qué tratan. Y bueno, como me lo pidieron, acá está. Obviamente que si les gusta este tipo de videos y de contenido con teorías así como sospechosas, como con algo oculto detrás, obviamente podría ser parte 2 parte 3 porque hay muchas. De hecho, para este video elegí 3 solitas porque cada una requiere explicar, cada una requiere un poquito de un pichito. Cada una necesita explicación y contexto, así que elegí 3 solitas que espero que les gusten y les llamen la atención, por lo menos les active el bichito de la curiosidad. Bueno, ya habiendo explicado esa introducción, los animo a suscribirse al canal si es que aún no están suscritos. Pueden hacerlo con el botoncito que está por acá abajo. Y ahora sí, sin más, vamos con la primera teoría conspirativa, que es, creo que es mi favorita porque siempre estuve muy dentro de esta teoría como fanática y es como que me afecta de lleno. Bueno, la teoría conspirativa supone que Paul McCartney en realidad está muerto. Para quien no conoce esta teoría, quizás no sabe que para quienes somos fanáticos de los Beatles es algo que obviamente en su momento nos llevó a investigar y averiguar. Por eso también me traje algunas cosas anotadas, porque si bien me acordaba muchas, está bueno tener una ayuda a memoria de cosas puntuales. Por ejemplo, esto sucedió en el año 1969. Los Beatles estaban en el ocaso de la banda, ya se estaban por separar, muchos problemas entre ellos, diferencias artísticas, cada uno quería tomar su camino y estaban en las últimas. Bueno, en ese año un estudiante de una universidad llama a una radio a un famoso DJ y notifica que Paul McCartney estaba muerto, que había tenido un accidente. Así comienza este rumor, este mito, que debe ser la leyenda, digamos, más importante de la música. Hay muchas, hay otras más, pero esta, por el peso de la banda, por el peso de los Beatles como banda tan influyente y tan importante en la historia de la música, creo que debe ser la más, pero más arriba, la más importante. Bueno, así comienza este rumor en el que este estudiante comunica al DJ que al reproducir la canción Revolution 9, que uno le dice canción pero en realidad es una serie de ruidos y de cosas como sin sentido, al reproducirla al revés escuchaba la frase Turn me on, dead man, que quiere decir enciéndeme, hombre muerto. Bueno, vos decís, ¿por qué te basas en eso para decir que uno de los integrantes de los Beatles está muerto? Bueno, a partir de ahí, con este rumor en carpeta, gente del medio, fanáticos y demás, muchas personas se pusieron a investigar un poco, a buscar pistas, indicios que confirmaran que de alguna manera Paul ya no era Paul. Raro. Bueno, y que quien veíamos en las portadas de los vinilos, en entrevistas y demás, era otra persona, era alguien que lo reemplazó. Se sumó también que los Beatles dejaron de hacer giras muy tempranamente. Es raro porque obviamente llenaban absolutamente todo. Fue la primera banda en llenar un estadio, en hacer un recital en un estadio por la magnitud de la gente que movían. Entonces, ¿por qué dejar de hacer giras? Bueno, todo esto tiene como que se enlaza, tiene como que ver. Ellos alegaban que dejaron de hacer giras porque la gente se concentraba mucho más en ellos como persona, como figura, que como músicos y que es lo que estaban tocando. Entonces ellos dijeron basta de giras, solamente música en el estudio. Bueno, el rumor toma más fuerza cuando ese mismo año, en el 1969, ese mismo DJ días más tarde trae nueva información sobre cómo fue la supuesta muerte.
sesiones previas al álbum Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, Paul McCartney habría salido molesto e irritado de los Abbey Road Studios tras una discusión con Lennon y se marchó en su automóvil en el que habría sucedido el supuesto percance, en el cual saldría decapitado y calcinado tras la explosión del automóvil. De hecho, hay videos en diarios y todo que muestran un auto chocado y alegan que ese es el auto de Paul en el que muere. Tiempo después McCartney dijo: ese auto nunca fue mío, nunca tuve un auto de ese modelo, de esa marca. Bueno, horas más tarde, los otros tres Beatles, en teoría, abandonaron el estudio exhaustos y alterados tras la discusión con Paul. Al salir, los detuvo una furgoneta negra conducida por un agente de la MI5, quien, presentándose simplemente como Maxwell, le comunicó a los miembros de la banda que McCartney había sufrido un accidente y que tendrían que acompañarlo a la escena del trágico suceso para verificar si el hombre fallecido realmente se trataba de este último. Tremendo, tremendo. Maxwell justamente es el nombre de una de las canciones de Abbey Road. El martillo de plata de Maxwell se llama el nombre de la canción. Bueno, seguimos en la teoría, ¿no? Al llegar al lugar, Maxwell les ordenó que confirmaran si el muerto era su compañero. Después amenazó de muerte a los músicos y a sus familias si hacían pública la muerte de Paul McCartney. Bueno, esta sería la teoría. A partir de ahí surgieron 1000 millones de pistas, 1000 millones de easter eggs, como por así decirlo, en álbumes, en canciones. El que busca encuentra, y se fueron encontrando un montón de cosas. Bueno, vamos por partes. Si esto sucedió en 1966, como se supone que el accidente fue en ese año, los Beatles aún le quedaban unos 3-4 años de carrera, por lo que se empezaron a encontrar puestas pistas que confirmaban que el accidente de Paul era real, tanto en canciones como en portadas. Bien, supuestamente se hizo una especie de casting para encontrar el reemplazo perfecto y encontraron a William Campbell, muy parecido a Paul, no idéntico pero con una voz muy similar, que luego con algunos retoques estéticos iba a quedar igualito a Paul. Si buscan en internet hay fotos comparando, uno tiene la altura de la oreja más abajo, como diferencias físicas notorias que alegan que no es la misma persona sino alguien muy similar. De hecho, si vamos a los videoclips de 1966 en donde los Beatles hacen temas como Rain, por ejemplo, se ve claramente que Paul tiene un diente partido. Bueno, él dijo que fue un accidente en moto. Entonces ahí es como que hay muchas cosas para investigar y generan curiosidad. Bueno, en donde se encuentran pistas que Paul McCartney supuestamente está muerto y no es quien decimos que es. Bueno, en la portada de Abbey Road, muy famosa portada de Abbey Road, Paul McCartney está con los pies descalzos. Ropa de todos ellos están como simulando un entierro. Podemos observar, Paul está vestido como el difunto, descalzo como suelen enterrar a la gente. John sería como el sacerdote, después estaría como el que lo llora y el que entierra. Sé que es un montón, pero bueno. Después Paul está fumando con la mano derecha. McCartney de toda la vida es zurdo, entonces ya hay raro la patente del auto que se ve por detrás. Y F28 también se pensó que quería decir if 28, o sea, si tuviera 28 años, si estuviera vivo, en Strawberry Fields Forever, que es uno de los temas más conocidos de los Beatles. Algunos afirman escuchar a John Lennon diciendo I buried Paul, que quiere decir yo enterré a Paul. En I'm So Tired, la canción escuchada al reverso, porque se empezaron a escuchar todos los temas al revés para buscar pistas. Se escucha a John Lennon diciendo Paul is a dead man, miss him, miss him. Paul McCartney es un hombre muerto, lo extrañamos un montón, total.
después en A Day in the Life, otro tema, es justamente la trama de la canción, la que habla de un accidente automovilístico, un hombre que murió por un accidente automovilístico, lo relata John, entonces es como que... Y en la portada del Sgt. Pepper's, el arreglo de flores es muy similar a un bajo. Y bueno, hay un montón, no me quiero explayar demasiado porque hay un montón de pistas más, muchísimas pistas, que bueno, para quien quiere creer, que crea. Si me preguntan a mí cuál es mi postura respecto a esto, yo en un tiempo era muy... creía mucho en estas cosas, pero bueno, después la verdad es que realmente me cuesta creer que hayan encontrado a alguien dando tan en el clavo, no solo comprando, digamos, a toda la familia, a todo el mundo, para que nadie diga una palabra, sino además por el valor artístico, como Paul McCartney, como él como artista. Para mí es lo más grande que hay, Paul, sin duda. Entonces me cuesta creer que la época quizás hasta más de mayor esplendor artístico de los Beatles haya sido otra persona. Entonces le debemos quizás la mayor parte de la música excelente y de todos los excelentes discos y la carrera solista de Paul al tipo nuevo. Es como muy raro. Bueno, entonces yo elijo no creer. Pero bueno, quien quiera investigar, hay un montón de pistas más. De hecho, los Beatles hasta medio que se burlaban de esto y ya después lo usaban en canciones, en otras cosas también. La portada de Let It Be, por ejemplo, todos tienen el fondo de un color, mientras Paul de fondo tiene un color oscuro, rojo, como apagado. Bueno, y etcétera, mil cosas más. La dejo ahí porque a mí me encantan los Beatles, podría hablar un año de ellos. Vamos a pasar a la número 2. Esta también me toca muy de lleno porque soy muy fanática de Disney. Y es la de Walt Disney está criogenizado. Vamos a dar un poquito de contexto. Es súper famosa esta teoría, muy famosa. La versión oficial es que el fundador de la compañía murió el 15 de diciembre del 66, años similares a todo lo que le conté de los Beatles, a causa de un cáncer de pulmón, y la familia realizó un funeral privado al día siguiente. Disney fue cremado y sus cenizas se llevaron al Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California. Bueno, el mito surge como consecuencia del gran interés que tenía Walt en todas estas nuevas tecnologías, en todas estas cosas innovadoras. Y de hecho era una época en donde se hablaba mucho de criogénesis. Entonces Walt, como una persona muy curiosa, se interesó en este tema. Al menos eso supone la teoría. La familia tiempo después diría que él nunca tuvo interés en estos temas. Bueno, ya ahí es a donde querés creer, básicamente. Bien, encima justo al año siguiente de la muerte de Walt Disney se da a conocer la noticia del primer hombre criogenizado de la Tierra, que al día de hoy sigue congelado, en espera de una cura contra el cáncer renal. Esto la verdad que es llamativo y no lo sabía. Sumado a que la familia había mantenido la enfermedad de Walt y su deterioro en secreto, esto colabora con también crear esa sensación de misterio de que hay algo oculto. Tampoco se vio su cuerpo en el momento del fallecimiento, es decir, no se lo vio nunca en un cajón abierto ni nada. Y todo esto alimentó mucho más la idea de la criogénesis. La familia obviamente siempre desmintió absolutamente todo. El mito, la leyenda, sostiene que el cuerpo criogenizado de Walt Disney se encuentra en el parque de atracciones en California. Para mí también eso es medio volado. Justo lo van a poner en un parque de diversiones. Montón. En una zona debajo de la atracción de Piratas del Caribe. Esto fue lo que se dijo siempre. Sumado a eso, en el 1967, un diario publicó que uno de sus periodistas se coló en el hospital donde habían atendido a Walt al atravesar su enfermedad, y en un depósito del centro de salud, donde ingresó disfrazado de empleado hospitalario, encontró el cuerpo del creador de todo lo que es Disney, suspendido en un cilindro de metal criogénico. Bueno, es creer o reventar, o no creer y no pasa nada, porque, a ver, el periodismo también es bastante... buscan su beneficio. Entonces
se cree que lleva ese título justamente como para hackear el algoritmo de alguna manera en Google y en otros motores de búsqueda, porque al poner Disney Frozen a la gente le iba a dejar de aparecer esta teoría y le iba a aparecer la película de Disney, o sea, todos los resultados de la película y no de la teoría conspirativa. Esa fue la 2. Vamos a pasar a la última teoría que te traje en esta oportunidad y es la del Titanic, otra que también me encanta. Esta la verdad que no sé qué creer, no sé qué creer. De Disney la verdad que no creo que esté congelado. Ojalá, ojalá, si el día de mañana encuentran una cura, ojalá, porque es una mente brillante. Bueno, Titanic barra Olympic. ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, la teoría sostiene que el barco más famoso de la historia, el Titanic, nunca se hundió en 1912. Después coméntame en comentarios si conocías todas estas teorías, cuál no conocías, cuál te llamó más la atención. Esta me re gusta. Bueno, se supone que no se hundió en 1912, sino que el que se hundió en su reemplazo fue su hermano gemelo, el Olympic. Y esto fue planeado por la empresa, obviamente la empresa dueña de estos barcos, la White Star Line, con el objetivo de cobrar un seguro millonario por el hundimiento del barco. La otra teoría paralela a esta es que no fue por el seguro, sino por porque en el barco viajaba un montón de gente muy poderosa, magnates, competencia de esta empresa, y el interés principal era volarlos. Bueno, a mí me gusta creer más la de el seguro. Bueno, ¿qué pasó? Ahora, ¿por qué hundir al Olympic en lugar del Titanic, no? Dos barcos gemelos. El Olympic venía navegando ya hace un año, un poquito más de un año. Había tenido un accidente colisionando con otro barco, o sea que ya venía bastante viajado el Olympic. Bueno, entonces no estaba en óptimas condiciones. Si bien eran barcos muy parecidos, no eran idénticos hasta el último detalle, sino que había alguna que otra diferencia por el año de diferencia en el que se construyó también, ¿no? Bueno, como no eran idénticos, la teoría sostiene que mientras estaban fabricando el Titanic en el astillero, tenían en arreglos al Olympic por el accidente que había tenido y le hicieron todos los intercambios de interiores y retoques estéticos necesarios antes de que zarpe, cambiando al Olympic por el Titanic. Bueno, quien refuta esta teoría, gente estudiada en el tema y todo, dicen que es imposible mover barcos así como si nada, encima barcos de tal magnitud en esa época. Entonces se supone que el hundimiento estaba planeado, pero no como tal, no como sucedió realmente. El iceberg que genera el accidente lógicamente no estaba en los planes en el lugar en donde realmente estuvo. Hubo un grave error de cálculo porque habían estudiado que en esas épocas del año había icebergs por toda esa zona, que era una zona muy repleta de ellos, pero el error de cálculo estuvo en que el barco que iba a salvar a la gente realmente estaba en otra zona. El Titanic barra Olympic se encontró con un iceberg mucho antes de la zona que habían dictaminado que esto podía suceder. Por lo tanto, este plan, supuesto plan, constaba en que el Titanic colisione con un iceberg, dando aviso a un navío que se encontraba cerca, el Californiano, que tenía órdenes de permanecer en determinadas coordenadas con las calderas encendidas, aguardando ahí pacientemente el aviso del hundimiento para ir a rescate de la gente, para hacer el traspaso claramente de los tripulantes y que no hubiera bajas. Obviamente el error fue alevoso y derivó en lo que ya conocemos, y fue el Carpathia quien realmente asistió a quienes pudieron sobrevivir de esta tragedia que fue tremenda. Bueno, obviamente que la empresa despiente todo, dicen que nunca hubo un cobro de seguro como tal, sino que le generó pérdida todo esto, que hubo demandas, que hubo un montón de cosas que le generaron pérdida de dinero y que muy lejos de cobrar un seguro. Bueno, eso tampoco nos consta incomprobable.
se permitió un examen público del Titanic antes de su viaje, lo que indica que se estaba ocultando algo. Siempre se verifican y se hacen exámenes públicos de los barcos que van a ser tripulantes de pasajeros para ver que esté todo en orden. Bueno, acá no se permitió. Bueno, algunos afirman que las fotos del Titanic durante su construcción y en su viaje inaugural muestran diferencias como los ojos de buey, lo que sugiere que el barco fotografiado en realidad era el Olympic. También aseguran que hay fotos submarinas del naufragio en las que se aprecia el casco con las letras del Titanic pegadas sobre las del Olympic. Esto, digamos, en el reemplazo. Y estas que estaban pegadas se fueron cayendo con el paso de los años, obviamente el agua haciendo lo suyo, y dejaron al descubierto las letras MP del Olympic. Hola. Bueno, si les interesa mi opinión, todo puede ser por cuestiones económicas. La verdad es que la gente se desconoce y puede ser, no digo que no, pero hay bastantes pruebas que contradicen todo esto. Entonces es bastante poco probable que realmente haya sido el Olympic al que se le dice Olympic. Realmente es un barco que en realidad navegó muchos años, como 20 años más. Cumplió su vida útil correctamente. Entonces la verdad que no creo que sea cierto, pero me genera ciertas dudas, porque con temas económicos me llama poderosamente la atención, y la verdad es que puede ser. Pero bueno, les dejo la intriga. Coméntenme qué les pareció, si les gusta la temática, si les gustaría hablar de alguna teoría en particular. Obviamente que los leo, quiero saber qué piensan, cuéntenme, y los veo en un próximo videito. Espero que les haya gustado todo así susurrado. Creo que a veces hablo un poco rápido, pero porque me meto en tema y charlo como si estuviéramos charlando acá en mi pieza. Los considero a todos ustedes parte de mi día a día, mis amigos,